El panorama del coronavirus como cada día con un experto que nos acompaña a esta hora. Estamos en contacto con Manuel Nájera, epidemiólogo del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Casi buenas tardes. Hola Gonzalo, buenas tardes. Gracias por el llamado. No, gracias a usted nuevamente. Esta pregunta la hemos hecho tantas veces desde que se inició la pandemia, pero ¿estamos ahora en el pic? Bueno, como primera respuesta te diré que el pic es algo que se evalúa de manera retrospectiva, ¿no es cierto? Uno sabe que pasó el pic, más que saber que estamos en el pic o no. Probablemente en la región metropolitana, y basado en lo que ha pasado la última semana, podemos decir que estamos tal vez pasando el pic y empezando a descender, al menos en el número de casos activos. A nivel país es más difícil decirlo porque cada región se comporta con una temporalidad distinta. Por lo tanto, decir que como país pasamos el pic es un poco arrogar a la región metropolitana la situación de todo el país y no debería ser así. Tenemos que mirar cada región con su particularidad. Sí. ¿Qué le parece esta leve mejoría que estamos experimentando y que ya el ministro 2 días ha mencionado? Efectivamente, en la metropolitana hay algunos aspectos que permiten, decirlo así, de partida los casos nuevos en promedio han bajado, no así en el resto de las regiones, pero hablemos de estos signos de leve mejoría, de la disminución de consultas en urgencia, al menos eso parece que ha ido mermando un poquito, aunque sea. Sí, bueno, un poquito uno empieza a sentir algo de alivio, ¿no es cierto?, de que a pesar de toda la discusión, de lo imperfecto de las cuarentenas, de que otras medidas no se han tomado a tiempo, se está viendo un descenso en el número de casos nuevos. Eso, claro, se puede entender como que está al menos teniendo efecto la cuarentena que tuvimos, estamos teniendo menos riesgo de enfermar, todavía es alto, porque todavía estamos hablando de 4.000 y tantos hoy día casos detectados nuevos, ¿no es cierto? Casi O informados en 4.700. realidad. Claro, no es un número bajo, ¿no es cierto? No, es imposible o no recomendable que empecemos a cantar victoria o a tener discursos exitistas, porque lo que sabemos es que eso también tiene una repercusión en las decisiones de las personas y tal vez podemos entonces empezar a relajar las medidas de cuarentena o las medidas de distancia social que se toman de manera individual también. También lo colectivo, ¿no es cierto? Se puede pensar en empezar a abrir comercios y cosas así, y eso podría afectar este descenso. Lo cierto es que es una buena noticia, pero hay que mirarlo con la cautela de que tenemos que esperar a que se estabilice al menos un par de semanas y que empiecen a bajar los otros indicadores que nos dan cuenta de que podemos estar un poco más aliviados, como son la ocupación de las unidades de paciente crítico, como el descenso en los fallecidos también, que es algo que todavía no se observa directamente. No, claro, o sea, ya nos estamos acercando a casi los 5.000 fallecidos con PCR, 172 claro, informados. Claro, y en la UCI hay 2.078 personas, 1.751 con ventilación y 427 críticos. O sea, la situación en las unidades de pacientes críticos está todavía al límite. Exacto, todavía hay un estrés sanitario importante. La ocupación de la región metropolitana sigue sobre el 95%. Eso es un dato bien relevante porque cualquier medida exitosa uno debería medirla en relación a qué tanto puede responder el sistema de salud en caso de que volvamos a aumentar los casos, que es lo que está pasando en todo el mundo, ¿no es cierto? Que bajan los casos y luego aparecen brotecitos de enfermedad y si el sistema de salud no está con capacidad, vamos a caer de nuevo en un estrés, en una sobredemanda y por lo tanto en aumento lamentablemente de los fallecidos o del impacto que tiene la pandemia en nuestra comunidad. Manuel, y no solamente brotecitos, sino que brotes derechamente o segundas olas, yo no sé cómo se califica técnicamente para ser más correcto, pero veamos lo que pasa en otras regiones, porque en Santiago hemos tenido esta leve mejoría, pero en otras regiones no. Y dentro de la más preocupante está Antofagasta. Antofagasta que tuvo una primera etapa, que salió de la cuarentena, volvió a la normalidad, y desgraciadamente hoy día se transforma en la región más preocupante, que han llegado a 41 casos por 100.000 habitantes más o menos. O sea, muy parecido al estándar que hoy día desgraciadamente luce la región metropolitana. Ahí tenemos un caso. O por ejemplo, otras regiones como Higgins, Maule, Biobío. Ojo, en Concepción ya no les quedan camas críticas. Se ocupó la última.
Sí. Bueno, sí, eso como te decía al principio, ¿no es cierto? Uno tal vez el comentario de la región metropolitana y del alivio que se está observando de a poquito en la región metropolitana no es lo mismo que, no es un correlato de lo que pasa en otras regiones. Y como dices tú, Antofagasta, O'Higgins, Biobío, yo le sumaría a Valparaíso también que siempre hay que tener cuidado porque es una región grande, tiene alta población y también tiene una ocupación elevada del sistema, ¿no es cierto? Todavía no tan al límite como Biobío, pero también está aumentando en su ocupación. Son situaciones de cuidado, ¿no es cierto? O sea, como te digo antes, el comentario más bien exitista del resultado de la región metropolitana no se puede trasladar a las regiones. Entonces, eso debería hacerse un hincapié mayor. Yo creo que el ministro lo ha tratado de hacer en todo caso, ha evitado ser exitista en su evaluación. Eso se ha notado, ¿no es cierto? Hay un cambio comunicacional importante. Pero claro, lo de Antofagasta es interesante porque peligroso, ¿no es cierto? Porque esa primera eliminación de la cuarentena, luego de un efecto positivo, probablemente fue muy temprano, ¿no es cierto? Y por lo tanto hubo una alza nuevamente de los casos, sumado a, por supuesto, esta exportación de casos a través desde la región metropolitana a las zonas mineras, que también es un efecto del por qué ha aumentado en esa zona fuertemente la epidemia. Claro, ahora se tomaron resguardos con respecto a aquello y algunas faenas que van a trabajar solamente con personal local para no trasladar gente en aviones. También restricciones en el aeropuerto de Calama porque era un foco ahí de viajeros a cada rato, cada vez que cambiaban los turnos. ¿Tú coincides con que hay ciertos lugares físicos que se siguen transformando en focos de contagio? Por ejemplo, hay algunos que han señalado en la metropolitana La Vega. O las ferias. De hecho, hay 2 comunas que ya han suspendido sus ferias por precaución. ¿Deberían suspenderse estos puntos de aglomeración? O sea, cualquier espacio donde se aglomeren personas, y más aún si son espacios cerrados, es decir, sin ventilación, sin que haya acceso a luz solar, qué sé yo, que elimina el virus, la luz ultravioleta, son focos de contagio, ¿no es cierto? Espacios cerrados. Por eso uno se partió primero, ¿no es cierto?, cerrando las aglomeraciones, los eventos masivos. Y al final, todos estos sitios de aglomeración diaria, como las ferias, tal vez las ferias cerradas más que las ferias libres, pero también son espacios donde hay mayor riesgo de transmisión. Entonces, o se regula su funcionamiento para evitar que se aglomeren personas en el interior o en proximidad unas de otras, o simplemente hay que mantenerlas cerradas hasta que al menos pase la emergencia y podamos cortar la transmisión de los casos, que es lo que ocurre, ¿no es cierto? Esa amplificación de casos en espacios cerrados y aglomerados es lo que nos preocupa. Sí. Manuel, ¿cuándo será el momento oportuno para el levantamiento de las cuarentenas? Lo pregunto por lo que vimos en Antofagasta. Estábamos hablando recién de un ejemplo que una cuarentena se levantó antes de tiempo y tuvo un rebrote y eso está pasando ahora. Pero, por ejemplo, en la metropolitana, cuando uno analiza, porque ahí uno comprueba que ser exitista en estos momentos sería absurdo. O sea, absurdo. Comunas. Exacto. Hay por lo menos 9 comunas que tienen más de 1.000 casos activos. Puente Alto tiene 2.046 activos, un total de 16.920 personas. La Florida, 1.251 activos. Maipú, 1.542 activos. Santiago, 1.249 activos. San Bernardo, 1.186. Peñalolén, 1.165. Son las que tienen más casos activos y acumulación sobre los 10.000. Sí, total. ¿A qué tasa se tiene que llegar a bajar para pensar en levantar una cuarentena? Mire, yo creo que más que un número de tasa específico es una conjunción de factores que uno debería considerar para bajar una cuarentena. Pero, por ejemplo, de activos, como para poder visualizarlo de manera fácil. Activos hoy día, por ejemplo, Puente Alto tiene 2.406. ¿Tendría que estar en qué razón? ¿Menos de 300? Idealmente menos de 100. Menos de 100, o sea, imagínate, estamos lejísimos de eso. Sí, estamos lejos, pero como te digo, se tiene que sumar a otros factores relevantes, como son, primero, que exista una capacidad real instalada en las regiones y en los servicios de salud de trazar, de aislar a todos los casos y de trazar
a cualquier contacto de esos casos, es decir, ser capaz de identificar a las personas que podrían contagiar. Esto porque uno puede disminuir la tasa de contactos, uno puede disminuir la ocupación del sistema de salud y por lo tanto decir, bueno, podemos empezar a abrir, pero si uno no tiene la capacidad instalada de evitar nuevos casos, vamos a caer en rebrotes intensos cada vez y vamos a tener que volver a cerrar y la misma intensidad y la misma duración. La pregunta es si vamos a alcanzar a hacerlo a tiempo, Manuel, porque, por ejemplo, el ministro París ha adelantado que se están tomando varias medidas para mejorar la fragilidad de la trazabilidad y el aislamiento, que hoy día está en el 56%. La recomendación de la OMS es el 90%. Ha mejorado, pero estamos en el 56%. Sí, bueno, esa es la urgencia de la labor que tiene hoy en día el ministro París, ¿no es cierto? El cambio de dirección en el Ministerio de Salud tiene que ver con que la medida principal desde la salud pública para controlar un brote no se estaba cumpliendo y mientras no la tengamos instalada, tenemos que pensar que no vamos a poder responder ni vamos a poder funcionar de manera pseudo normal en los próximos meses. Entonces yo creo que esa es la urgencia de su trabajo, que se instale adecuadamente la trazabilidad de los casos y contactos y además que empiece a ocuparse las residencias sanitarias para el aislamiento, porque la subsecretaria Daza lo mencionaba, decía que ha ido en aumento su uso, sin embargo sabemos que hay barreras para el uso, que la PCR tiene que estar positiva, que tiene que haber una evaluación de asistencia social, cuando en realidad uno no debería poner barreras, sino que debería incentivar inmediatamente el uso de la residencia sanitaria para todo caso positivo. Bueno, entonces, de hecho están en menos del 50% de ocupación, ¿no? Sí. De las 9.000 cupos. Ahora, también esa es otra pregunta. Si tenemos la capacidad de otorgar aislamiento suficiente para la cantidad de nuevos casos. Solamente a nivel semanal se están registrando 30.000 nuevos casos y tenemos 9.000 o 10.000 cupos de residencia nacional. Sí, bueno, por eso llama la atención que no se estén ocupando todos además, ¿no es cierto? Además. O sea, con la cantidad de casos que tenemos, que la ocupación no sea completa, quiere decir que hay barreras de uso que han sido importantes. Ahora, claro, es evidente que la capacidad hoy día no da cuenta de los casos activos que tenemos. Sin embargo, cuando esto empiece a amainar, principalmente en la región metropolitana, el uso tiene que ser más intensivo aún de las residencias para evitar, como te decía, esas segundas olas o rebrotes que nos podrían complicar de aquí en adelante. ¿Cuánto tiempo puede...? Yo sé que todo esto es súper relativo, que no tienes una bola de cristal, pero como epidemiólogo, comparando otras pandemias o lo que ha pasado tal vez en países que ya han ido saliendo, ¿cuánto tiempo puede tomar volver a cifras, a rangos que nos permitan comenzar a funcionar de manera un poco más normal? A ver, en primer lugar, parar las víctimas, ¿no? Pero luego ya pensar en llegar a parámetros un poco más razonables. ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes más? ¿2 meses más? Lo que pasa es que nosotros tenemos una condición un poco distinta al hemisferio norte, ¿no es cierto?, que es el invierno. El invierno nos genera el frío, en realidad lo que hace es que nos encerremos más, nos hacinemos más, ventilemos menos los espacios. Eso aumenta la capacidad de transmisión y probablemente tenga un efecto en que sea más lenta el descenso del brote que lo que se observó en el hemisferio norte. ¿No es cierto?, que ellos entrando al verano pueden abrir ventanas, pueden salir, disminuir las aglomeraciones en espacios cerrados. Así que ahí hay algo que es difícil de evaluar. Ahora, si tú te fijas en Italia, en España, lugares en que están volviendo a cierta normalidad, ¿no es cierto?, con todos los resguardos que ese término tiene detrás, igual ellos todavía están observando ocupación de capas críticas, todavía están observando fallecidos diarios por coronavirus, es decir, la decisión de abrir se tomó con la tendencia al descenso intensa, marcada y sostenida por al menos un mes. Pero ellos siguen observando todavía decesos y siguen observando casos graves. Entonces es complicado decirte cuándo va a ser. Ahora, yo creo que uno debería esperar, como te digo, al menos unas 2-3 semanas de una tendencia evidente al descenso y de una baja en todos los otros indicadores que nos indican el control, como la positividad, la disminución de la ocupación de camas críticas y, por supuesto, la tasa de casos activos. La positividad está en el 28%. Todavía sí, alta, ha bajado, pero está alta. Está muy alto todavía, claro. Y de hecho, si uno ve el promedio semanal, que ayuda un poquito a normalizar ese dato diario, que puede ser más bien muy saltón, estamos todavía en un promedio semanal pegado cerca del 30%. Eso es muy alto. ¿Y tendríamos que estar en qué porcentaje? Menos del 10.
¿10? Menos del 10, Menos del ojalá 10. pegado al 5%, ojalá Claro. 5% durante al menos unos 7 a 10 días para poder decir que lo que estamos haciendo como estrategia de detección es adecuada para el control de la enfermedad. Claro. Dentro de todos estos datos, de todos los síntomas o cifras, hay otra que llama la atención en los últimos días que han comunicado incluso las clínicas y los laboratorios. Ha bajado de manera notoria la cantidad de PCR, incluso en varios recintos a la mitad, al 50%. ¿A Sí. qué se debe esto? Sí, no, yo no tengo muy claro a qué se debe, de hecho tampoco, nunca hemos tenido muy claro qué es lo que se informa como PCR del día, ¿no es cierto? Porque los laboratorios probablemente informan con distintos retrasos, entonces tal vez lo que cada día se informa es una junta de PCRs informados del día anterior, pero que corresponden a distintos días según el laboratorio. De eso no tenemos mucha claridad. Sí llamó mucho la atención la baja de las PCR, casi a 12.000 los días previos, e incluso con un número de laboratorios informantes alto, que fue, ayer creo que fueron cerca de 80, 90 laboratorios que informaron solo 12.000 PCR. Eso es un dato que ojalá se explique luego. Ahora, hoy día volvimos a 18.000, 17.000, es bueno, ¿no es cierto? Ojalá sigamos con el número alto de PCR diaria, pero es bueno que se explique bien esa situación, porque ha sido un poco confundente lo que se ha mostrado. Bien, Manuel Nájera, muchas gracias por acompañarnos este día en el canal 24 Horas y que tengas una muy buena jornada. Bueno, Gonzalo, muchas gracias a ustedes por el contacto. Chao, chao.